Pero muy buenos días. Yo bendigo a todos y a cada uno de mis hermanos en Cristo. Asimismo, también bendigo a todo aquel que escucha este devocional El Fuego, mi tiempo con Dios. Las bondades y la misericordia de Dios sean grandes y abundantes para contigo en este día. Que su paz, su shalom, hoy te acobije, te abrace, guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Bienvenidos a este devocional El Fuego, mi tiempo con Dios. Y el texto de este devocional está basado en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Y dice la escritura así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, amén y amén. Mira esta declaración del apóstol Pablo a los filipenses acerca de su persona, acerca de lo que el apóstol Pablo pensaba de su vida cristiana, diciendo que para él el vivir es Cristo, que si él no vivía para vivir en Cristo, de nada servía. Pero dice, pero el morir es ganancia. No es pérdida, mire, que el morir para él no era pérdida, sino ganancia. Ahora, el versículo 20, el apóstol Pablo dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El apóstol Pablo no estaba viviendo una situación para nada buena. Es más, estaba aprisionado, encarcelado. Por eso el apóstol Pablo estaba hablando de que Dios le iba a dar victoria. Pero victoria para Pablo representaba que si moría por causa de Jesús era ganancia y que si vivía también era ganancia. Por eso el versículo 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. 24, pero que ahora en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ahora mira esto que el apóstol Pablo está hablando, que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando miramos esto, Pablo estaba en esa identidad con Cristo, que se iba a vivir lo que tenía que vivir como mortal en esta tierra, lo iba a vivir para Cristo. Y que cuando tuviese que morir, iba a morir por causa de él. Por eso el apóstol Pablo dice, pero el morir es ganancia. Déjame decirte que mucha gente le tiene miedo a la muerte. Pero ¿sabe por qué hay miedo a la muerte? Porque no hay seguridad de dónde vamos a ir. Y eso lo viví yo hace 25 años, antes de conocer de Jesús. Tenía miedo a la muerte, porque no tenía seguridad de dónde iba a ir después de la muerte. Pero aquí el apóstol Pablo está aclarando esto. Para mí el morir es ganancia, porque si parto, para mí es mucho mejor, porque estaré con Cristo. Mira eso tan maravilloso. Lo mismo que Jesús le dijo al ladrón que decidió creer en él. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Déjame decirte que si el creyente no tiene la seguridad y la esperanza de que si la muerte toca a la puerta de su vida y sabe para dónde va, entonces el cristiano no está donde debe estar. Déjame decirte que los únicos que tienen garantía de cuánto van a vivir son aquellos a que Dios les dice, como por ejemplo el rey Ezequías, que Dios le dijo que iba a vivir 12 años más. Pero el resto no tenemos
una garantía, una fecha del cual vamos a partir de este plano terrenal. Por eso cada día que Dios nos regala es un día más de sus misericordias, para que afiancemos nuestro camino en Jesús, para que corrijamos aquello que sabemos que estamos haciendo mal delante de Él, preparándonos para el día de nuestra partida, porque ya sea que durmamos o que velemos, para que tengamos que ser despertados o tengamos que ser arrebatados. Porque me decirte que esa es la partida que el ser humano, o en el caso de nosotros los creyentes, tendremos de este mundo. Ya sea que Dios ya quite el aliento de vida de nosotros y durmamos en Jesús, o que el Señor venga como ha prometido por su iglesia y seamos arrebatados. Pero si nosotros, como Jesús enseñó acerca de las parábolas de las 10 vírgenes, si no estamos velando como aquellas 5 vírgenes prudentes, sino que estamos como las insensatas, viviendo los días como si nada, sabiendo que hay uno que prometió que volvería por su pueblo, volvería por su iglesia, y que vendría por aquellos que están velando, aguardando el regreso de su amado. Por eso, el vivir es Cristo. Si nosotros no vivimos para Jesús, conforme a Jesús, de nada sirvió un día haber hecho la oración de fe, haber reconocido a Jesucristo. En vano es. En vano. Porque entonces quiere decir que nos quedamos en la puerta estrecha, ahí, parados en la puerta, cuando hay un camino angosto que dijo Jesús que conduce a la vida. Y ese camino es Jesucristo, la obediencia a Él, la sujeción a Él, el que hará que nos lleve al Padre. Por eso Jesús dijo: estrecha la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquel que decide caminar ese camino estrecho, ese camino angosto, es aquel que realmente se ha identificado con Jesús y quiere ser su discípulo, porque sabe que el paso por nosotros en esta tierra es pasajero, somos peregrinos advenedizos en esta tierra, y que un día, como está escrito, al polvo volveremos. Pero aquellos que realmente decidieron caminar con Jesús, creer en Él y obedecerle, dormirán en Cristo para un día ser despertados para gloria. Pero aquellos que están velando, y el Señor, si el Señor viene en su tiempo, en el tiempo nuestro, entonces seremos arrebatados. Por eso el apóstol Pablo dijo: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si nosotros le tenemos miedo a la muerte, es porque no estamos preparados para partir. Porque todavía no estamos a cuentas con nuestro Creador. No estamos a cuenta con nuestro Salvador. No estamos a cuentas. Porque Jesús lo dijo: el que no aborrece su propia vida, toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Aborrecer nuestra propia vida, tomar la cruz de Cristo y seguirlo, representa renuncia, representa toma de decisiones. Por eso Jesús en uno de los pasajes dijo: el que no calcula sus gastos no puede ser discípulo. Seguir a Jesús representa tomar decisiones. Tomar decisiones. Y el apóstol Pablo lo tenía claro.
Para él vivir era Cristo y morir era ganancia. Porque sabía que si era tiempo de partir, iba a estar con Jesús. ¿Le dolía a los suyos? Claro. Pero para él era mucho mejor estar con Cristo. Pero que si estaba vivo, entonces era más provechoso para la obra, para seguir haciendo la obra. La pregunta es para nosotros: ¿el vivir es Cristo? ¿O el vivir es otra cosa? Ahora, ¿el morir para nosotros realmente es ganancia? Porque es ganancia para aquel que está perseverando en Cristo. Ha tomado una decisión firme. Y es agradar a Jesús. Vivir para la gloria y honra de nuestro Padre Dios y de nuestro Jesucristo. Buscar andar en el Espíritu. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8. El espiritual busca las cosas del Espíritu. Pero el carnal, las cosas de la carne. El ocuparse de la carne trae muerte, pero el ocuparse del Espíritu trae vida y paz. Por eso el mensaje hoy de este devocional es: decide vivir para Jesús. Porque el que vive para Jesús, el morir, ya hay ganancia. Ya hay ganancia. No es pérdida. Hay ganancia para aquel que decide vivir para Jesús. Oh, te alabo, Padre. Te bendigo, Señor. Y en este momento oro por todo aquel que está enfermo, que padeces de algún dolor en tu cuerpo, que estás atado a esos vicios. Hay tormento en tu vida, tormento en tu mente. En el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu de Dios, ahora mismo toda enfermedad se seca, desaparece por el poder del Espíritu Santo. Y se rompen las cadenas y ataduras. Y todo dolor en tu cuerpo se va ahora mismo. En el nombre de Jesús. Viene la paz del Señor. Se disipa esos pensamientos que atormentan tu vida. Así es tomarte la mano de Jesús. Porque por eso dijo Jesús: el ladrón vino a matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Y vida en abundancia. Vida en abundancia. Ahora que estamos vivos mortalmente. Y vida en abundancia en nuestra eternidad con Él. Ha prometido vida y vida en abundancia. Que tengan un bendecido día. Shalom de Dios.